México, Argentina, Perú, otros países donde el cultivo tiene unas condiciones climáticas diferentes. Entonces voy a tratar de ahondar un poco más en lo que hemos vivido acá y de pronto compartir experiencias que puedan ser útiles, que puedan servir para este proceso en sus países. Bueno, para nadie es un secreto la crisis de polinización y de polinizadores que estamos viviendo en este momento. Nosotros tenemos un deber de conservar tanto las abejas nativas como aquellas que han sido introducidas en América para garantizar la alimentación de la humanidad. El arándano es muy dependiente de las abejas. Acá vemos esta campaña que se llama Sin abeja, sin alimento, que la ha ido trabajando una fundación en Brasil y que me parece una forma muy pedagógica de mostrar la importancia que tienen las abejas en nuestra alimentación. Entonces, cuando tú pones en un lado las abejas y al otro lado el extremo sin abejas, pues se sensibiliza un poco más el tema del cuidado al ver que nos podemos quedar sin estas maravillosas frutas que nos acompañan todos los días. El cultivo del arándano en América Latina pues ha tenido un crecimiento muy interesante. Chile ha sido el pionero exportando arándanos a los países del norte, que son pues los consumidores más grandes. Ahora el caso de Colombia ha sido muy interesante porque para el año 2018, que fue cuando yo hice el trabajo que ahora mismo les voy a mostrar, realmente había una extensión muy pequeña de arándanos. Estoy hablando de 30 o 40 hectáreas en todo el país y ahorita para 2020, 2021 se proyectan más de 1000 hectáreas sembradas. Entonces es un crecimiento bastante grande, cosa que ha sucedido también en el Perú, en la Argentina, incluso en Uruguay. El caso de Perú, por ejemplo, ha sido muy interesante porque el año pasado ellos lograron tener incluso más exportaciones que Chile. Más o menos exportaron unos 200 millones de dólares más que, que los productores chilenos. Y Chile ha tenido algunos problemas por la calidad de su fruta y han tenido algunos problemas con cambios en la temperatura que, que han disminuido no solamente la productividad, sino digamos los estándares de calidad que exige el mercado internacional. Aquí en Colombia pues hay un caso muy particular. Primero hay una ventaja de precocidad porque aquí digamos las diferencias en el largo de la luz del día durante el año es mínima. Estamos hablando de media hora de diferencia entre el día más largo y el día más corto. Entonces las plantas tienen un crecimiento continuo. Y lo que no pasa en países más al sur, que tienen una diferencia más larga en la luz del día. Y además de eso, pues el clima ha sido muy bueno acá. Se logra acumular, digamos, buenas horas de frío, sobre todo en la región central de Colombia. Ya les voy a mostrar un mapita. Mentira, no tengo no tengo el mapa, pero digamos, bueno, se llama Cundinamarca y Boyacá, que es exactamente el centro del país, que tiene una región montañosa por encima de los 2500 metros sobre el nivel del mar. Entonces nos beneficia mucho el clima y por ejemplo, en Chile se cosechan a los 3 años, en Perú al año. Las plantas aquí en Colombia son precoces, incluso 10, 11 meses después de ser plantadas, ya hay veces que se presentan cosechas. Bueno, digamos el cultivo del arándano es nativo
del norte del continente. Hay algunas variedades que tienen un menor requerimiento de horas frío, que son las que se siembran acá en Latinoamérica y corresponden a estas variedades high bush o arándanos altos, que son arbustos altos, como su nombre lo dice, y poseen estas características que son muy importantes para lo que les voy a hablar a continuación. Bueno, empecemos con la morfología floral del arándano. Aquí tenemos una foto, les estoy señalando acá con mi mouse. Sí, Las se ve flores, perfecto. sí, gracias, Sí, sí. sí, sí, Las quédate tranquila flores, que se ve perfecto con el mouse. perfecto, gracias. Bueno, aquí vemos el cáliz. Las flores del arándano son perfectas, pequeñas, se agrupan en racimos. Tienen el cáliz, tienen el cáliz verde. Ay, ahora no veo, aquí. Tienen el cáliz verde y los lóbulos de la corola están fusionados, son de color blanco o a veces de rosa, son rosaditos pálidos y ellos se abren hacia abajo antes de polinizarse y luego cambian ligeramente de posición y apuntan hacia arriba. Entonces, bueno, esta flor, aquí vemos la disección de esa flor. Entonces vemos acá donde está el ovario con los óvulos, vemos el estilo, que es, esta es la parte femenina de la flor, y el estigma, que es la que recibe los granos de polen. Aquí alrededor de este estigma vamos a encontrar 10 estambres que tienen unas anteras con unas características muy especiales, y es que estas anteras tienen acá en la punta un poro por donde se liberan las tétradas de polen. Las anteras contienen en promedio de 100 a 300 tétradas o granitos de polen. Por lo tanto, en la flor podemos encontrar de 4.000 a 12.000 granos de polen. El néctar se produce acá en la base de la corola, y después de la fecundación, el ovario madura, se convierte en una baya azul oscura de muchas semillas que puede madurar de 2 a 3 meses después de la floración, dependiendo las condiciones climáticas. Esa morfología, la posición, la biología de las antenas tiene una consecuencia importante para la polinización del arándano. En primer lugar, porque ese poro que tiene modera la salida del polen por medio de la vibración. Entonces, para que ese polen salga correctamente necesita una vibración. Y en segundo lugar, la dirección de la flor hacia abajo limita la llegada del polen al estigma. Entonces, esas características desalientan la autopolinización y aumentan la polinización cruzada. Entonces, a pesar de que el arándano es autocompatible, es decir, que se puede fertilizar él mismo sin necesidad de otro agente como el viento, el agua o los insectos, las características de su flor eh, incentivan o promueven la polinización cruzada. Ahora, la producción de néctar y de polen del arándano atrae a un grupo diverso de insectos a sus flores. En Estados Unidos, los visitantes florales más comunes en los cultivos de arándano son Apis mellifera, que lo vemos acá a la izquierda, bombus, especies de bombus, Psilocopa, que está aquí arribita, y esta Brópoda laboriosa, esta otra abeja. En Colombia no tenemos un registro oficial de las especies de abejas que visitan el cultivo. Sin embargo, las más importantes que ya pues he tenido la oportunidad de ver en campo y corroborar con con los agricultores son Apis mellifera y especies de bombus. Bueno, aquí puse una notica que dice bayas grandes. Entonces, ya les voy a mostrar qué significa esto.
Bueno, esa polinización cruzada, ya en el mundo se han hecho muchos experimentos al respecto en el cultivo del arándano y está demostrado que la polinización cruzada natural, independientemente si es mediada por un insecto o por el viento o cualquier otro agente, primero mejora el cuajado de los frutos, es decir, que de un conjunto de flores resultan en fruto una mayor cantidad de flores. Segundo, aumenta el peso fresco y el número de semillas y ahí va esto que les ponía acá. Entonces, el peso fresco y el número de semillas tienen una relación directa porque tiene que ver con el número de granos de polen que son depositados en el estigma. Entonces, una abeja lleva cierto número de granos de polen a un estigma, luego visita esa misma flor otra abeja y lleva otra cantidad de polen al estigma y así va sumando una cierta cantidad de polen. Entre más polen compatible y en el momento correcto llega al estigma de la flor, más semillas va a tener esa fruta. Y entre más semillas tenga esa fruta, el peso fresco va a ser mayor, porque las semillas estimulan el proceso de crecimiento de la fruta por medio de las hormonas. Por otro lado, se disminuye el número medio de días hasta la cosecha. Varios experimentos han mostrado, por ejemplo, que en la misma variedad de arándano, privándola de las abejas, el día de la cosecha puede llegar incluso hasta 30 días después. O, diciéndolo al contrario, se puede cosechar la fruta hasta 30 días antes. Y por último, mejora la calidad de la fruta representada en los grados Brix, es decir, el sabor y la resistencia de la cáscara. Estas dos últimas características no siempre son obligadas de la polinización cruzada, por lo menos en los experimentos que yo realicé no tuve unas diferencias pues significativas, pero sí en otras frutas ha sido definitiva el papel de la polinización en estas dos características. Ahora, por otro lado, los visitantes florales, los insectos que visitan las flores no siempre son polinizadores. Para hacerlo, tienen que, además de visitar las flores, llevar un polen coespecífico, es decir, compatible y viable de la planta y depositarlo en suficiente cantidad en la parte correcta y receptiva del estigma en el tiempo correcto de su desarrollo. Entonces, la polinización es una interacción natural que es perfecta porque tiene que ser absolutamente sincronizada o no se da. Entonces, en términos generales, digamos, la contribución de un polinizador al éxito reproductivo de una planta se mide en términos de la cantidad de polen de la misma especie que se deposita sobre el estigma y la formación de frutos o el número de semillas que resultan de esa acción. Ya hablándolo agronómicamente, que es, digamos, algo más práctico, algo más fácil de medir, ese éxito reproductivo de la planta se mide en la cantidad, la calidad y el precio de la fruta producida por acción de los polinizadores. Entonces hay diferentes métodos de medir esas características que ya lo voy a explicar. Zaida, ¿quieres que mostremos un par de saludos? Así ya arrancamos con el tema que sigue. Claro. Así, bueno, nos mandan saludos de Mar del Plata, que es mi esposa, muchísimas gracias, siempre me ve. Digamos, gente de Colombia, hoy va a haber mucha gente, sí, que tiene que ver Colombia, Chile, Argentina, Perú, a todos les decimos que republiquen esta información, que republiquen este programa en vivo en sus grupos de Facebook de sus países, porque vamos a tener la oportunidad de Zaida, es una ingeniera agrónoma que está trabajando en el tema de arándano, es el boom en el tema de polinización para nuestros países, entonces les recomiendo que vayan poniendo like, que puedan compartirlos en muchos grupos porque va a ser un excelente tema. Entonces, por eso aprovechaba para
para darle estos segunditos a Zaida que les muestro la cantidad de gente que siempre nos ve en nuestras conferencias, gente de Ecuador, Paola siempre desde Chile viéndonos. Supongo que Paola, este tema te va a ser súper interesante para vos y para tu zona. Gente de Bolívar, Mercedes, después tenemos desde Perú, la gente de Perú también hoy va a estar muy, muy, muy atenta con lo que tiene que ver con este tema. Tenemos más gente de Perú, Karen, muchas gracias. Tenemos a Richard Barjas, que también es de Perú, siempre nos sigue. Gente de la provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, yo creo que también los argentinos hoy vamos a estar muy pendientes de este tema, porque también acá empezamos a ver el tema de la polinización de arándanos, ¿sí? Así que para que veas que hay muchísima gente de Guatemala, así que por eso te agradezco, Zaida, tu amabilidad de un domingo, hacer esta conferencia. Sabemos que toda la gente lo ve en directo, se sigue sumando gente, van poniendo like, supongo que van a ir compartiéndolo por distintos lugares, mucha gente de Colombia, mucha gente de Perú, así que, bueno, la verdad hay bastante expectativa y mucha gente interesada con este tema, ¿sí? Acá le decimos arándano o blueberry. Eco de paseado y he visto lugares donde hay plantaciones muy grandes y es a nivel de exportación un tema muy importante, como has dicho, para la zona del Perú. También supongo que para Colombia, para Argentina, para Chile, que me dijiste que fue el primero y el país que más exportaba, pero bueno, ahora pareciera de que Perú lo superó en cantidad y en cantidad de toneladas y a nivel de monetario lo que es la polinización de arándanos. Así que bueno, después vamos a seguir saludando a más gente porque hay muchísimas personas, así que pasamos ahora sí a la charla y continuamos entonces, Aida. Gracias y un saludo a todos los que nos están viendo desde tantas partes. Es domingo, pero todo día es bueno para hablar de las abejas. Bueno, de estos polinizadores que estábamos hablando antes, se destaca el papel del género Bombus porque, como les contaba, las anteras de la flor necesitan de la vibración. Entonces los abejorros, más los bombos, conocidos como aquí los conocemos como abejorros, no sé cómo se conocen en otros países, pues tienen le dicen muchos. Sí, pues tienen la capacidad de contraer sus músculos torácicos para hacer vibrar su cuerpo y así pues liberar más rápidamente el polen de las anteras porosas de la flor. Además de eso, ellos poseen una probóscide, una lengua más larga que Apis mellifera, lo que les permite acceder más fácilmente al néctar. Y esas dos condiciones le permiten a los abejorros depositar una mayor cantidad de polen por visita, trabajar más rápidamente que la abeja melífera. Los abejorros visitan las flores de arándano a una razón de 11 a 23 flores por minuto, mientras que Apis mellifera realiza un promedio de 4 visitas por minuto. Y además de eso, pues varios estudios le atribuyen a los abejorros la cualidad de ser muy fieles a las flores de arándano durante su floración y de ser muy resistentes también a las condiciones climáticas poco favorables, sobre todo a las bajas temperaturas, donde Apis mellifera pues no puede volar muy bien. Entonces ya, digamos, con todas esas ventajas, ¿por qué las abejas melíferas son catalogadas como las principales polinizadoras de los arándanos? Entonces aquí puse un versus que no es tan versus y lo podemos ver así porque Apis mellifera y Bombus tienen un papel complementario en el cultivo.
A pesar de que Apis mellifera no es la polinizadora más eficiente, sí tiene unas ventajas. En primer lugar, el número de individuos en las colonias de Apis mellifera son grandes, son activas, mientras que una colonia de abejorros puede tener cientos de individuos, una de Apis mellifera puede tener miles, una colmena que usamos normalmente acá para polinización puede tener de 35.000 abejas. Y esto lo muestran estos estudios que les estoy poniendo acá, que son pioneros además en el tema. Por ejemplo, veamos el de Isaacs y Kirk en el 2010. Ellos hicieron un estudio en cultivos pequeños y en cultivos grandes. Y ellos se dieron cuenta que en los cultivos grandes había una abundancia mayor de abejas nativas y en los cultivos grandes las abejas melíferas dominaban. Eso tiene que ver también mucho con el tamaño de las colonias, la competencia por los recursos y los sitios de anidamiento, que son escasos pues en las plantaciones que son muy grandes. Pero en los cultivos pequeños se daban cuenta que había tanto bombos como Apis mellifera realizando el trabajo y que Apis mellifera era realmente eficiente para hacer el trabajo porque a pesar de que no era la más eficiente, pues había un mayor número de individuos haciendo el trabajo que muchas veces no puede cubrir una colonia o varias colonias atomizadas de abejorros. Por otro lado, Apis mellifera, pues, económicamente hablando, ofrecen una compensación, pues, porque hay técnicas desarrolladas, porque su crianza ya está, digamos que estandarizada, según pues cada clima, y el costo de crianza es menor que criar abejorros. Aquí en Colombia no hay aún un mercado de abejorros como si lo hay, por ejemplo, en Europa, y aún nos falta un camino largo para poder poner, digamos, estas tecnologías a favor de las abejas y también a favor del apicultor y del agricultor. Por otro lado, en cuanto a la eficiencia, a pesar de que Apis mellifera no presenta un comportamiento vibratorio, sí va a buscar néctar en el arándano y eso puede ocasionar que ellas transporten alguna cantidad de polen. Entonces, esa cantidad de polen multiplicada por el número de visitas de la abeja da lugar pues a la polinización. Entonces, un trabajo que no está acá en esta pantalla, pero que hizo un colega acá en Colombia, encontró que en otras plantas de la misma familia, pero otra especie que es nativa de los Andes, que es conocida acá como agraz, otros le llaman mortiño, bueno, hay varias plantas que se encuentran acá en la alta montaña. Él midió la liberación del polen por las abejas en esas plantas y se dio cuenta que a pesar de tener anteras poricidas, las abejas melíferas conseguían transportar suficiente polen para obtener frutos con solo una visita, igualando la eficiencia de especies de bombos. Por otro lado, pues los autores nombran que las abejas que recolectan el polen son más eficientes polinizando que las abejas que recolectan apenas néctar. Sin embargo, pues esto va otra vez al caso de que las que son más eficientes recogiendo el polen son los abejorros, pero raramente abundan lo suficiente para polinizar las grandes plantaciones. Y a grandes plantaciones me estoy refiriendo a más de 3 hectáreas. Entonces ya vemos que pues plantaciones que hay en este momento, por lo menos acá en Colombia, la más grande tiene aproximadamente 70 hectáreas, pero en Chile, en Argentina, en Perú, hay plantaciones que tienen unas extensiones mucho mayores. Entonces ahora más adelante vamos a hablar de las estrategias de manejo que también son muy importantes porque, bueno, Apis mellifera nos está dando un servicio, pero las abejas nativas, nos estamos fijando en las abejas nativas, estamos tomando las medidas necesarias para cuidarlas o nos estamos fijando solamente en la producción.
A veces ellas no son, digamos, no se tienen en cuenta más allá de su parte productiva en los cultivos, sino que pues tenemos que tener en cuenta que tienen un papel muy importante en la conservación de la flora nativa, del agua y pues del equilibrio y la salud del ecosistema. Entonces, Apis mellifera versus abejas nativas, en mi opinión, no. Considero que son dos mundos que pueden convivir y que tenemos como prestadores del servicio de polinización que tener en cuenta en cada proyecto en el que nosotros participemos. Las abejas nativas tienen que tener un lugar en el manejo integrado de la polinización del cultivo. Perfecto, Zaida. Bueno, ahora vamos a mirar este experimento que realicé en el 2018. Esta fue mi tesis de grado de la universidad y lo que hice fue evaluar el efecto de la polinización dirigida con Apis mellifera sobre la producción y la calidad del fruto. Entonces acá lo que yo quería ver en este cultivo era si las abejas hacían los frutos más grandes, qué cantidades sólidos solubles tenía y si los frutos eran más firmes o no. Para hacer este experimento, que es algo que nosotros es fácilmente replicable y se puede hacer en cualquier zona, apliqué 3 tratamientos. Entonces vemos acá con una flechita el tratamiento A, donde las flores, cogí un grupo de 10 flores que estaban excluidas totalmente de los polinizadores. Entonces esa malla era tan tupida que no podía entrar ahí nada. El tratamiento B, que vemos esta malla con huequitos, había una exclusión parcial, ahí podía entrar cualquier cosa que fuera más pequeña que una abeja. Y en el tratamiento C marcamos 10 flores y las dejamos expuestas. Entonces ahí no había nada de exclusión, podían entrar. Usé 10 plantas por tratamiento. En cada tratamiento usé 10 botones y hubo 3 réplicas. Esto por cada variedad, es decir, medimos 600 flores. Y de ahí, pues medimos el diámetro, el peso, los sólidos solubles y la firmeza. Entonces vamos a ver el efecto que tuvo esos tratamientos en los frutos. Entonces acá estos son los 2 cultivares que evaluamos, Sharp Blue y Emerald. Y este Sharp Blue fue la primera variedad que se sembró acá en Colombia. Ahora la más usada es Biloxi. Ahora están intentando ingresar otras variedades, pero acá el tema de patentes y todo es un poco complicado. Pero esta Sharp Blue fue como la pionera acá, muy productiva, muy vigorosa y con un requerimiento bajo de horas frío. Emerald, por otro lado, es una variedad también vigorosa, muy productiva y que tiene una característica muy diferente a Sharp Blue y es que el porcentaje de autocompatibilidad es mucho mayor, es decir, que el cuaje de frutos sin necesidad de polinización cruzada es mayor. Entonces, pues son por eso 2 variedades contrastantes. Entonces vemos acá en la segunda, en la segunda columna el tratamiento, en la tercera el porcentaje de frutos cuajados, luego el peso, diámetro, firmeza y grados Brix. Entonces fijémonos en el primer tratamiento, que es SE sin exclusión, aquellas flores que tenían un acceso total de las abejas, y comparémoslas con ET, que es la exclusión total, donde no podía entrar absolutamente nada, ¿verdad? Entonces miremos en Sharp Blue. Cuando hubo una exclusión total de las abejas, el porcentaje de frutos cuajados fue del 47.6%, mientras que en aquel tratamiento donde entraron las abejas, el cuaje fue del 83.3%, casi el doble. Y ahora miremos el peso. En la exclusión total tenemos un peso medio de 1.049 gramos y con la entrada de las abejas de 2.358 gramos. Entonces tuvimos pues un aumento muy significativo del peso y del porcentaje de frutos cuajados.
Ahora miremos Emerald, que tiene un porcentaje de autopolinización bueno. Entonces miremos en el tratamiento de exclusión total, hubo un cuaje de frutos del 73.5%. El cuaje de frutos se considera bueno por encima del 80%. Entonces digamos que sin abejas está aceptable, ¿verdad? Y sin exclusión, con la entrada de abejas, cuajó el 94.8% de las flores. Y ahora miremos el peso. El peso con la exclusión total en Emerald fue 1.4 y cuando entraron las abejas fue 2.6. Entonces miremos que a pesar de que la planta se podía autopolinizar, o sea que producía una buena cantidad de frutos sin necesidad de las abejas, producía unos frutos muy pequeños en comparación a cuando entraban las abejas a esas mismas flores, ¿verdad? Entonces, ese resultado pues fue muy importante para mí como prestadora del servicio, porque aquí uno le logra demostrar al agricultor que sí vale la pena tener las abejas en el cultivo. Y por otro lado, dime. Sí, Zaida, disculpa. Una vez que termines de estas comparaciones, ¿podemos volver a tu foto donde hiciste tu excelente trabajo para que los apicultores vean cómo habías hecho del armado para que no ingrese ningún polinizador, para que ingresen pequeños polinizadores y así a forma libre? Porque creo que es, digamos, esta parte que nos estás contando, no solo que está polinizando el doble, sino que a su vez el fruto pesa el doble, es muy importante para nosotros como apicultores tener esta información, compartirla con distintos agrónomos o encargados de determinados lugares y exigir o demostrar de que la polinización con la abeja da unos rendimientos, pero asombrosos por lo que estoy viendo, porque tener casi más del doble de peso y lo mismo o casi el doble en polinización, es fabuloso entonces el servicio que podemos prestar. Y a base de eso también es lo que nosotros podemos pelear como precio cuando llevamos a nuestras colmenas ahí. Exacto. Sí, claro, ya devuelvo para mostrar mejor cómo fueron los tratamientos. Yo escogí estos tres, pero hay posibilidades, hay más posibilidades, ¿no? Entonces ya las miramos. Por otro lado, la firmeza y los grados Brix, pues no encerré en rojo porque en realidad no hubo unas diferencias muy grandes entre los tratamientos. Sin embargo, sí fue mayor, por ejemplo, en los grados Brix cuando hubo entrada de las abejas y en la firmeza de la cáscara, pues no hubo mucha diferencia. Entonces, pues una imagen vale más que 1000 palabras. Este fue el resultado con abejas y sin abejas. Ustedes cuando vayan a una plantación de arándano pueden abrir una fruta por la mitad y miran si tiene semillas o no tiene semillas. Es un indicador si ha sido visitada por abejas o no ha sido visitada por abejas. La planta de arándano también presenta partenocarpia, que es la formación de frutos sin necesidad de la fecundación. Se da por un proceso hormonal, entonces las frutas salen sin semillas. Entonces, uno yendo al cultivo, abriendo la fruta por la mitad, se puede ver si ha sido visitada esa fruta, esa flor por abejas o no. Entonces vemos acá, pues, este fue el resultado que tuvo el agricultor. Entonces, por supuesto que siguió dejando sus abejas en el cultivo y pues tuvo un incremento aproximadamente del 15% en total de la cosecha de frutos que incrementó en un 15% los frutos para exportación. El resto de los frutos, pues estos frutos pequeños se quedan como fruto nacional. Entonces, pues obviamente el valor económico del cultivo aumenta y asimismo lo que decía
Rodrigo, pues nosotros podemos ponerle un precio también a nuestro trabajo que es muy importante. Entonces, que es más allá de, pues, de poner cajas de abejas en el cultivo, sino que tiene un trabajo, digamos, demostrativo, que cualquier persona lo puede hacer. No se necesita ser científico para hacer esta demostración, solo se necesita un poquito de disciplina para hacer el montaje del experimento y luego cosechar los frutos para medirlos. Realmente, por ejemplo, esto de la firmeza de los sólidos usan un aparato que es un refractómetro, que es muy común para la miel, ¿cierto? Y la firmeza, pues aquí nosotros usamos una máquina un poquito más sofisticada, pero eh, también la pueden conseguir de mano. Incluso, pues hay empresas que tienen su propio laboratorio. Imagino que en las grandes plantaciones chilenas pues tendrán en sus instalaciones de pronto disponibilidad para hacer estas mediciones, ¿verdad? El diámetro y el peso pues es muy sencillo de tomar y son en realidad los indicadores más importantes. Entonces el diámetro y el peso lo podemos medir de forma muy sencilla aplicando estos tratamientos. Entonces aquí, ¿cómo fue? Lo vuelvo a repetir un poquito más detallado. Bueno, yo usé aquí diferentes tipos de mallas. Primero experimenté con mallas metálicas, luego con mallas de plástico, pero se me maltrataba mucho la planta. Entonces aquí nosotros lo llamamos angeo, que es como la tela que se usa para aislarlo a uno de los mosquitos, o sí, o un, ahora se me va el nombre, lino, Sí, sí. ¿sí? Que es el tratamiento A, entonces pues es muy tupido, realmente es muy tupido, no puede entrar nada, y es muy importante, muy importante que le hagamos seguimiento al cuaje del fruto, porque cuando nosotros dejamos mucho tiempo esa malla ahí, pues va a acumular humedad y eso me va a dañar las flores, entonces se van a empezar a honguear, le van a salir hongos y pues las mediciones no van a ser exactas, ¿no? Entonces yo espero que suceda al momento de la polinización y retiro esas mallas. Y luego me espero, si son 30, 60, incluso 90 días, hasta que el fruto esté completamente maduro para hacer la medición. Entonces en ese tratamiento A usamos una malla bien tupida donde no puede entrar nada. En la B nosotros usamos, en realidad nosotros lo llamamos costal, ¿sí? ¿Costal? Sí, Se llama. perfecto. Sí, sí. Sí, un costal que tenía un tamaño un calibre, digamos, acorde con la medida que nosotros necesitábamos. Y en el tratamiento C simplemente amarramos una cinta de color en una rama y encerramos entre cinta y cinta de color 10 flores. Es importante que estas mediciones se hagan en una planta sana, en una planta vigorosa, que no esté enferma y en la parte media de la planta. Porque pues si lo hago o abajo o arriba, estoy sesgando un poco el experimento. Entonces la idea es hacerlo también las repeticiones en plantas similares. Tengo que tomar por lo menos 10 plantas por tratamiento. Entonces, hacer este montaje sencillo, se monta, se espera que suceda la fecundación, la polinización, luego se retiran las mallas, se espera el tiempo hasta la maduración, se cosechan y se miden. Ese es todo el proceso. Entonces, ya saben, lo pueden hacer ustedes como apicultores para así hacer una demostración del impacto real que tienen las abejas en el cultivo. Ahora, si quieren ir un poquito más allá, se pueden medir otras cosas. Entonces yo, ya que estaba ahí en el cultivo y me la pasaba ahí todo el día, entonces me quedé observando las plantas y empecé a tomar los siguientes datos: la tasa de visitas y el comportamiento de las abejas en la flor. Entonces, medí en 3 días de medición, usé 3 repeticiones
fueron 3 días diferentes. Y en esos días estuve desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde contando las abejas que llegaban a los arbustos. Y ahí yo medía cuánto tiempo se demoraba esa abeja que llegaba en cada flor y en qué estaba buscando, si estaba buscando néctar, si estaba buscando polen o estaba buscando ambas cosas. Conté 523 abejas. De esas abejas tuvieron en promedio, visitaron 14 más o menos 9 flores por minuto, mucho más de lo que se había reportado en la literatura, y se demoraban 6 más o menos 3 segundos por flor. De esas abejas, el 85% iban buscando néctar. Es decir, que así que yo me les acercaba, no les veía polen, las veía con el abdomen contrayéndose, extrayendo el néctar, y ellas se paseaban, digamos, ellas se abrazan a la flor y empiezan a caminarla más o menos, dando vueltas ahí adentro. Y cuando recogían polen, pues era porque las veía yo con la bolita de polen, y cuando recogían néctar y polen, era porque las veía haciendo también el movimiento de recoger néctar y porque veía en ellas alguna cantidad de polen. Por decir, ellas entraban a la flor y salían, y yo alcanzaba a notar que en su cabeza o en sus patas llevaba, o en su tórax llevaban algo de granos de polen. También con un aparatico medí la humedad relativa del invernadero y la temperatura. Entonces, quería saber cómo interactuaba tanto el comportamiento forrajero de las abejas como la receptividad del estigma con la temperatura. Entonces acá me di cuenta que las abejas visitaban el arándano desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, porque en esa zona pues hace mucho frío y por la tarde ellas se guardan temprano. El pico era entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Y eso coincidía con este gráfico. A ver, aquí a la mano izquierda vemos la receptividad del estigma, que es unas condiciones ideales que tiene la parte femenina de la flor para recibir la parte masculina, que es el polen, ¿verdad? Si el estigma no está receptivo, el polen no germina y no ocurre la fecundación. Si el estigma está receptivo, germina el grano de polen, ocurre la fecundación y vamos a tener un fruto. Entonces aquí vemos en la parte izquierda el porcentaje de receptividad de la flor y en el eje X la temperatura interior del invernadero. Entonces aquí yo me di cuenta que la receptividad de las flores era mayor cuando había una mayor temperatura en el invernadero y había una humedad relativa por encima del 85%. Entonces, ese porcentaje de receptividad, fíjense que baja mucho cuando las temperaturas son bajas. Aquí tenemos 16 grados y la humedad relativa baja del 45%. Entonces, pues la naturaleza es sabia, ¿no? En días en que había una humedad relativa alta y que la temperatura era mayor, había una intensidad de forrajeo mucho mayor que cuando las condiciones ambientales pues eran adversas, cuando la temperatura era inferior a los 16 grados, que es allá cuando es muy temprano, antes de las 9 de la mañana o incluso antes de las 8, no había mucha abeja, y la humedad relativa, que en este caso pues estamos bajo invernadero, entonces pues digamos que la variable se puede controlar, ¿no? Pero hace falta, por ejemplo, ver la relación entre este comportamiento y la temperatura y la humedad exterior, ¿no? Digamos que aquí en el tema de abejas y arándano se ha hecho mucho, pero todavía hay mucho por conocer. Por otro lado, pues digamos, esos tratamientos que yo apliqué fueron adaptados a lo que yo ya había observado anteriormente, es decir, yo hice un experimento previo para ver cómo hacía el experimento final. Y ahí yo me di cuenta que no habían bombos en el cultivo. Entonces yo recorría los invernaderos, todos los invernaderos, y me daba cuenta que no conté ni un solo bombus adentro. Entonces, pues fue curioso, fue raro,
porque es una zona donde hay, digamos, diversidad, pero pues igualmente es un área intervenida, no hay registros de abejas para la zona, entonces no pude sacar como unas conclusiones al respecto. Sin embargo, fíjense que es muy importante tener un registro de las abejas para la zona. Entonces yo qué voy a esperar que me visite el cultivo si no sé qué abejas hay en la zona, nadie las ha estudiado, no se ha hecho un recorrido afuera. Entonces es bueno hacer como estos pinitos preliminares para poder tener una expectativa, algo, un resultado a esperar. ¿Sí? Yo no lo tenía en ese momento, no había un registro de abejas para la zona, pero yo esperaba pues encontrarme algún tipo de abejorro visitando las plantas. Zaida, saludamos un poquito a la gente que nos queda, así continuamos Saludemos. y damos un respiro. Bueno, gente, si pueden ir poniendo like, a Belardo, muchísimas gracias, dice que es muy interesante el tema. Tenemos a Jack desde Perú, muchísimas gracias por vernos. Lourdes desde México. Paola me dice que está en zona de arándano, me imaginé, Paola, por eso te dije que quien sabe a ustedes este tema le iba a ser muy importante. Desde La Paz, Bolivia, Samuel Quispe, muchísimas gracias. Después a Bundi, desde Jalisco, México, muchísimas gracias. Desde Ica, Perú, Fernando, muchísimas gracias. Tenemos gente desde Sur Central del Perú, Dani Castro, muchísimas gracias. Le pedimos a todos que si les gusta, me parece que es una charla muy interesante la conferencia que está dando Zaida en el día de hoy. Imagínense que contó de que se la pasaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde contando cuántas abejas visitaban a cada flor para poder hacer su tesis. Así que debe ser fabuloso y realmente tenemos que felicitar a científicos, a técnicos, a ingenieros agrónomos como ella, los trabajos que hacen, porque gracias a ellos, después nosotros como apicultores podemos entender muchísimo y defender nuestro trabajo. Así que, Zaida, de verdad te agradezco en nombre de todos los que nos están viendo. Y bueno, te sigo mostrando las personas, ¿sí? Gente de México, tenemos acá a Rodolfo Smith desde Buenos Aires, Argentina, muchísimas gracias. ¿Sí? Tenemos a Bernarda desde Chile, muchísimas gracias. Tenemos acá a Fernando Cabrera. Fernando Cabrera, un fuerte abrazo a toda tu familia. Fernando Cabrera es un líder en el Perú, es una persona, es un referente en todo lo que tiene que ver en el Perú. Su familia está en una zona estratégica para lo que es el tema de polinización de palto y de arándano. Saludos a tu hermano, saludos a tu mamá, saludos a tu papá, espero que se encuentren muy bien, espero que esta charla les sirva un montón a toda la familia Cabrera Bermúdez. Siempre los recuerdo por su atención que tuvieron conmigo los días que fui a visitarlos y me dieron hospedaje en su casa. Así que, Fernando, un fuerte abrazo a la distancia. Te felicito el trabajo que estás haciendo por y con los apicultores del Perú. Así que, bueno, seguimos hablando. Tenemos acá a Rodrigo de Chile. Tenemos más gente, ¿sí? Desde Perú. José Luis, muchísimas gracias por vernos. Gente de Colombia, muchísimas gracias. Acá Paola dice que con su esposo están prestando el servicio de polinización, así que, digamos, muchísimas gracias. Gente de Ecuador, como dije, ¿sí? También Dominga, otra persona que nos sigue siempre desde Los Ángeles, Chile, muchísimas gracias por vernos. Gente de Huanguelén, Buenos Aires, Horacio, muchísimas gracias, espero que les sirva, a los apicultores también de Argentina. Villa Mercedes, San Luis, Argentina. José Enrique, gracias por vernos. Tenemos muchísima gente, ¿sí? Era lo que pensábamos. Gente de Chile también y muy interesada en el tema, ¿sí? Es impresionante la cantidad de gente que se va sumando. Por eso le digo a todos que compartan este video. Yo pienso que es un punto primordial para empezar
a defender y a darle mayor valor al trabajo de polinización que hacemos cada uno en los distintos países. Así que muchísimas gracias a todos, ¿sí? Seguimos con gente de Chile. Así que, bueno, tenemos, nos felicitan que es muy bueno el tema. Así que, Zaida, de verdad, te agradezco infinitamente en nombre de todos los apicultores que están viendo esto, en todos los apicultores que están poniendo like, que siguen tu conferencia en el día de hoy, que lo van a retransmitir, porque como lo pusimos en el título, ¿sí? Es el nuevo boom de la polinización para Latinoamérica y tenemos que aprovechar eso. Y bueno, para eso hoy va a ser un día muy especial en el cual, cuando te dije, vas a ver que te van a ver gente de muchos lados y que realmente te van a llenar de preguntas. Así que bueno, te digo que va a ser una noche muy favorable para todos los apicultores que no teníamos tan presente el tema del arándano, sí veníamos con el tema del palto o el aguacate, como lo llaman en distintos países. Así que cuando me dijeron que vos habías hecho este excelente trabajo, esta tesis, fue por eso que quise tenerte acá en el canal de Apicultura Sin Fronteras y en el canal de YouTube Mundo Apícola. Así que, bueno, seguimos porque siguen los saludos y si no, nos pasamos con muchísimos saludos y la idea es que te escuchen y no que yo te esté interrumpiendo, pero hay veces que les digo a los apicultores que hago esto porque el conferencista está hablando continuamente, entonces llega un momento donde uno trata de hacer un impasse para que vuelva de nuevo a seguir con la conferencia. Así que, Zaida, nuevamente, todo tuya la conferencia y a todos los que puedan, vayan compartiendo el video y poniéndole más like, que quiero que realmente se vaya contenta ella por cómo somos los apicultores cuando tenemos a conferencistas, ¿sí? Porque ella es una ingeniera agrónoma, así que demostremos que realmente los apicultores somos apasionados y en los temas que tienen que ver con la abeja y los servicios que prestan la abeja, siempre estamos muy atentos. Bueno, Zaida, seguimos con tu conferencia. Gracias, Rodrigo. Bueno, finalmente aquí quería mostrarles esta foto, que era lo que yo les mostraba del polen que ellas alcanzaban a llevar cuando iban a la flor buscando principalmente néctar. Entonces ya habíamos hablado que a un mayor número de visitas significa una mayor cantidad de polen depositado en el estigma de la flor y eso indica un mayor éxito reproductivo del arándano. Esto es lo que yo contaba como una visita legítima, es decir, que la abeja llegaba a la flor, se agarraba con sus paticas ahí de la corola, metía su cabeza, buscaba el néctar y fíjense en la última foto que al salir en su pata, en su cabeza y en una parte del tórax hay polen de arándano evidentemente. Entonces, a pesar de que ella va colectando principalmente néctar, sí alcanza a llevar una cantidad de polen de la flor de arándano en su cuerpo que permite la polinización cruzada. Entonces, hasta ahí van los resultados. Ahora quiero compartirles un poco de las experiencias que hemos tenido ya trabajando como prestadores del servicio de polinización en el clima de Colombia. Digamos que he tenido la oportunidad de ver cómo funciona en Brasil con cultivos de estación, donde ellos pues hacen apicultura de transhumancia, llevan muchas colmenas a los cultivos en los picos de floración y el apicultor cobra un alquiler o el apicultor cobra pues digamos el costo de oportunidad, lo que le hubiese beneficiado a él cosechar
miel, por ejemplo, en vez de pues llevar las abejas a prestar el servicio de polinización, ¿verdad? A pesar de que a veces pues se logra hacer las dos cosas. Sin embargo, pues acá también quiero contarles y creo que es una experiencia común que tenemos los apicultores que trabajamos en cultivos agrícolas y es la dificultad de trabajar en medio de los agrotóxicos. Eh, Hemos tenido experiencias exitosas como hemos tenido experiencias desafortunadas. Generalmente, pues cuando conseguimos tener miel de cultivos donde o en el cultivo o en la vecindad se aplican agrotóxicos, pues por supuesto no la podemos comercializar, ¿verdad? Pero como agrónoma y como parte de un equipo interdisciplinar que se enfoca en el campo, en servirle al campo, pues buscamos soluciones, ¿sí? De poder trabajar de la mano del agricultor y no digamos, de seguir multiplicando las malas experiencias, sino de tratar de transformar las prácticas para que podamos convivir los apicultores y los agricultores, porque es algo que como lo decía al inicio de la conferencia, pues nos compete totalmente y de lo que depende finalmente la alimentación. Entonces, vamos primero con las características que debe tener la colmena polinizadora. Bueno, aquí, ¿cómo es el cultivo de arándano en Colombia? Como yo les decía, acá nosotros tenemos una ventaja y es que podemos producir arándano todo el año. Entiendo que en Perú, en Argentina, en Chile hay unos picos de floración un poco más marcados, sobre todo ya bien al sur, en Chile, Argentina. Acá no hay esos picos tan marcados, se produce fruta todo el año, entonces para el agricultor es más rentable comprar sus propias colmenas y dejarlas instaladas durante todo el año. Acá lo que hicimos fue eso, instalamos unas colmenas, unas cerca del cultivo, como lo ven en la foto D, C y D, y otras un poco más alejadas del cultivo, como las ven en la foto A. Ahí en la foto A las abejas estaban cerca de un cultivo de espárragos y el espárrago produce mucho polen, a ellas les atrae mucho el polen de esa planta, entonces queríamos ver qué tal se comportaban visitando el arándano ahí pegaditas al cultivo y un poco más lejos, ahí estaban más o menos a 300 metros del cultivo y las otras, como pueden ver, pues a escasos 10 metros. Esta no tenían infraestructura especial, no usábamos encerrados en ese momento, manejamos una genética, son abejas africanizadas, pero pues manejamos una genética mansa, gracias pues a la selección que ha hecho el grupo apícola de la Universidad Nacional con el profesor Tello a la cabeza y digamos, las criamos hasta que tuvimos esta colmena polinizadora ideal, que es una colmena con buena población, al menos 6 cuadros de cría, néctar en al menos 2 cuadros y un flujo de abejas muy bueno, que es más de 100 abejas forrajeras por minuto saliendo de la piquera. Entonces, yo me paraba al ladito con un contador y contaba cuando se cumplía ese flujo, ¿cierto? Un poquito por debajo, un poquito por encima, pues estaba bien. Y en esas colmenas fue, digamos, las que hicimos las mediciones del polen que ellas entraban a la colmena. Esas fueron las colmenas que instalamos más cerca del cultivo para hacer los experimentos. Entonces, debemos procurar, pues, que las colmenas siempre estén así. Ahora, es muy importante esto, sobre todo en cultivos grandes, la nutrición de la colmena y la disponibilidad de agua limpia. Por lo general, creemos, bueno, que o el agricultor muchas veces eh, por cuestión de manejo de plagas y enfermedades, desconoce también la importancia que tiene la biodiversidad para la abeja. La abeja no se puede alimentar solamente de arándano, no se puede alimentar solamente de flores de aguacate, ella necesita una diversidad tal cual la necesitamos nosotros para estar bien nutrida. Entonces es importante destinar espacios de la finca para proveer a las abejas de diversidad de alimento.
Y eso también incluye diversidad de alimento para las abejas nativas. Entonces, si yo tengo otras flores atractivas en la finca para que me visiten las abejas nativas, pues voy a tener probablemente más visitas de abejas nativas al cultivo de arándano. Ahora, bueno, aparte del comportamiento forrajero de Apis mellifera, el número de abejas por colmena y demás, pues ha habido otras técnicas que se han desarrollado para direccionar su búsqueda de alimento hacia un recurso específico. Algunas de esas técnicas son, por un lado, la selección genética, que pues es algo efectivo, pero transversal, digamos, no es algo inmediato. Otra ha sido la aspersión de cultivos con feromona mandibular de la reina sintética y también la fumigación de cultivos con jarabe de azúcar. Entonces, en cuanto a la selección genética y la aplicación de feromonas, han dado buenos resultados, sin embargo, no ha sido económicamente viable en todos los casos, o la realización es compleja para el agricultor, como el caso de los programas de selección, pues que requieren algunas generaciones de abejas. Otras técnicas como la fumigación de cultivos con jarabe de azúcar y la alimentación de las colmenas con jarabe de azúcar aromatizado con las flores del cultivo objetivo también han sido probadas. Digamos que solo con jarabe de azúcar se han reportado casos, digamos, exitosos del aumento del número de abejas en el cultivo, pero no necesariamente de la polinización, porque muchas veces pues ellas se alimentan del jarabe depositado en las ramas, en las hojas, y no necesariamente van a las flores del cultivo. Sin embargo, la alimentación interna de las colonias de abejas con jarabe de azúcar aromatizado con las flores es un método sencillo, no muy estudiado, pero se basa en el sistema de comunicación de las abejas y la interacción que tienen con las plantas a la hora de buscar el alimento. Entonces se sabe que cuando las abejas se han alimentado del jarabe, bailan sobre los panales y reclutan otras abejas para visitar flores con el mismo aroma. Y además, pues estas tienen la capacidad de asociar el olor de la comida mientras hacen la trofalaxia con las hermanas, que la trofalaxia, pues es ese paso o esa comunicación que tienen ellas de lengua a lengua, con besitos, mejor dicho. Entonces, las abejas son reconocidas por esa capacidad de aprendizaje olfativo. Ellas recuerdan los olores por más tiempo que las señales visuales y fácilmente aprenden a asociar olores con otras recompensas de comida y por eso pueden aprender a cambiar sus preferencias de búsqueda de alimento. Entonces, eso por el lado de las abejas. Y por el lado de las plantas, pues las plantas también actúan como unos avisos visuales y olfativos que ayudan a las abejas a localizar esos recursos. Entonces, aquí en esta figura de la mano derecha, que se llama trazos florales, que afectan la visita de polinizadores, vemos algunas de estas señales a nivel de cultivo, a nivel de planta y de flor, que puede influir en esa decisión de la abeja de visitar o no visitar el cultivo. Entonces, aquí vemos señales visuales a nivel de planta, que es el número de flores, la arquitectura de las inflorescencias, el tiempo de floración, es decir, la abundancia de flores que hay en el cultivo, la simetría de la flor y por otro lado, acá a la izquierda arriba, vemos otras señales que son las olfativas, que son los compuestos volátiles. Entonces, esto es particularmente importante porque esos volátiles son los que los insectos aprenden a asociar con el néctar. Entonces, la composición de esos aromas florales pueden variar pues, por muchas cosas, por el genotipo de la planta, el estado de la polinización, la edad, incluso los ritmos circadianos, entre otros factores, pero lo que sí se sabe es que esos olores, esas emisiones aromáticas de las flores coinciden con la máxima actividad de los polinizadores y disminuyen después de la polinización. Entonces eso a ellas les facilita también su trabajo porque las flores huelen mucho, por decirlo coloquialmente, cuando no han sido polinizadas. Y una vez han sido polinizadas, esos volátiles se van.
Entonces, el principal volátil del arándano ya ha sido identificado, que es este que se ve acá abajo, que se llama alcohol de cinamilo. Y es producido exclusivamente por los pétalos. Y digamos, su presencia en la flor decae mucho cuando ocurre la polinización. Entonces uno espera con esto que el jarabe impregnado con el olor de los pétalos de flores que están recién abiertas, es decir, no han sido polinizadas, sea más atractivo para las abejas que, digamos, un jarabe hecho con los tallos o, bueno, sí, con otra parte de la flor. Entonces, ya han habido experiencias exitosas para alimentando las abejas con jarabe aromatizado de las flores y digamos que lo que se espera es que las abejas visiten más el cultivo en búsqueda de néctar o en búsqueda de polen eh, por acción de estos volátiles, ¿verdad? Entonces, eso también lo hicimos allá en ese cultivo, hicimos una prueba, esto fue un resultado preliminar, alimentamos las abejas con jarabe aromatizado de las flores, entonces cogimos flores recién abiertas, 50 flores, hicimos un jarabe 2:1 y las alimentamos internamente con este jarabe. Una parte de ese jarabe lo esparcimos en los cuadros centrales que tenían en las adultas que estaban en los cuadros centrales donde está la cría y luego medimos con trampas de polen qué polen llevaban ellas más a la colmena. Entonces aquí lo que vimos, bueno, aquí hay unas foticos de cómo es el polen, del arándano. Zaida, disculpa, el polen es de muy, muy baja calidad, ¿cierto? O, digamos, si Sí, no hay ayuda proteica por el apicultor, eh, las colmenas salen o muy desgastadas, muy débiles, o a veces no cumplen la función que uno esperaba, ¿cierto? sí, digamos que el polen del arándano no tiene un contenido de proteína muy bueno para las abejas. Aparte de que pues ellas no pueden acceder muy bien al polen, el contenido de proteínas es muy bajo, entonces ellas prefieren otras fuentes florales. O sea, aquí vemos en el centro el polen del arándano y otros tipos que fueron muy importantes en las muestras que nosotros recogimos. Realmente esto como fue preliminar, pues estamos haciendo un experimento, pero ahora me hubiese parecido mejor medir el polen que había en la miel, o sea, la cantidad de polen de arándano que había en la miel, porque ellas es en búsqueda del néctar. Vimos que más del 80% de las abejas iban buscando era néctar y no el polen, ¿sí? De todas maneras, de todas formas, tuvimos un resultado prometedor, incluso con muy poquito polen. Miremos que acá, cuando hicimos la medición del polen que había en esas trampas, la mayoría del polen, veamos abajo del recuadro rojo, era de Asparagus officinalis, que es el espárrago, ¿sí? En las que estaban lejos y en las que estaban cerca del cultivo. Todas tenían y de diente de león. Ese era el polen preferido de ellas, ¿sí? Sin embargo, recogían algún polen de arándano y eh, aumentó, aumentó cuando nosotros la alimentamos con ese jarabe aromatizado, ¿sí? Independientemente de que ellas estuviesen prefiriendo otras fuentes de polen mejores. Sí, digamos que puede que esté sesgado porque nosotros no tomamos, digamos que las trampas de polen no estaban puestas en todas las colmenas, no todas tenían las condiciones. Entonces esto fue un experimento, mejor dicho. Ahora, ¿qué es lo que falta hacer? Es ver el efecto que tiene esa alimentación en las visitas a las flores. Entonces lo que se puede hacer es un experimento controlado bajo una malla, digamos, que individualice las plantas y las colmenas, para más o menos como los que se hacen para determinar el número necesario de abejas por hectárea, de colmenas por hectárea, hacerlo con la alimentación con jarabe aromatizado. Sería pues muy interesante.
Por el momento, pues nosotros lo seguimos haciendo, alimentando las abejas con jarabe aromatizado, y nos falta medir eso. Realmente es importante medir pues para saber si está haciendo un efecto, ¿verdad? Perfecto. Te puedo hacer unas preguntas que seguro, quién sabe, después, más adelante, las vas a mostrar o quién sabe estaban adentro de tu conferencia. ¿Ustedes Claro. en Colombia o dijiste que visitaste también Brasil, siempre utilizan mallas en el tema del arándano? Y si utilizan siempre mallas, ¿cómo es el nivel de mortandad de abejas al golpear esas mallas? Porque la idea de la abeja muchas veces es que quiere tomar un vuelo y se choca con esas mallas. ¿Analizaron ese tipo de fenómeno? Sí, ahora mismo lo voy a hablar en esta Ah, parte perfecto. de la infraestructura. Digamos que estos ya son factores críticos que nosotros hemos vivido y nos hemos adaptado acá. Y es que trabajamos en una zona que tiene muchos trabajadores, o sea, los cultivos son extensos y hay mucho personal caminando siempre por los corredores, pero necesitamos tener las abejas cerca. Entonces, por más de que nosotros manejemos genética mansa, pues tenemos que prevenir accidentes. Entonces, en eso estaba el uso de polisombra o plástico para encerrar las colmenas para que, digamos, se corte la línea de vuelo y ellas puedan, digamos, no, es las guardianas que están en la piquera, digamos, no puedan cumplir su función de defensa de la piquera, ¿no? Entonces aquí en la foto donde estamos arriba, ese es mi maestro, el profesor Tello, donde estamos con él. Si ustedes ven al fondo, ya está el cultivo ahí de arándano, estamos realmente cerca. Y aquí a mano derecha está el resto de invernaderos. Entonces tenemos los apiarios en el centro de las plantaciones y manejamos este tipo de infraestructura primero para prevenir accidentes y segundo para darle un mayor confort a las abejas en cuanto a temperatura. Ya por añadidura, pues el manejo se facilita y el material también dura más tiempo, pero este tema de confort ha sido muy importante para nosotros. Al principio se nos dificultaba mucho mantener las colmenas fuertes, habían vientos muy fuertes en esa zona, pues las temperaturas también eran muy bajas, entonces nos teníamos que alimentar pues más intensamente. Entonces experimentamos con estas infraestructuras y nos dimos cuenta que al usar plásticos sin ningún tipo de bloqueo UV, realmente la pérdida de abejas en las esquinas o que se golpean contra el plástico es mínima, dejando pues un espacio de salida y de entrada pues generoso. Por ejemplo, en la imagen de abajo es un apiario de observación que también poliniza arándano. El techo está desfasado, o sea, tiene un agua, está a desnivel con la otra y tiene un espacio más o menos de unos 2,5 metros arriba y eso hace que no se acumulen abejas en la parte de arriba del techo como si ocurre en esta foto de arriba que a veces quedan acumuladas algunas abejas en las esquinas. Lo que nos hemos dado cuenta es que inmediatamente se instalan las abejas ahí, sí se demoran aproximadamente un día en adaptar su vuelo, digamos, a la infraestructura, pero, digamos, haciendo el beneficio, digamos, del balance de efectos positivos y negativos, ha sido muy positivo para nosotros implementar este tipo de infraestructuras en los apiarios para polinización. Ahora, muy importante que si nosotros usamos infraestructura así, mantener limpias las paredes, porque si, digamos, hay abejas que alcanzan a ensuciar las paredes, a defecar en las paredes, entonces no podemos permitir eso, ¿no? Pues porque se transmiten patógenos, necesitamos estar manteniendo las paredes muy limpias. Entonces es como una bioseguridad extrema ya, haciendo limpieza de las paredes, esa es como la parte negativa de ese tipo de encerrados. Nosotros manejamos ahora, estas son las antiguas, pero ahora manejamos pues unos techos mucho más altos para no tener
ese problema. Y bueno, este era un factor crítico en el caso de nosotros, de la infraestructura que tenemos que manejar por prevención de accidentes y de confort. Pero este es un factor crítico más común y es el uso de agrotóxicos en los cultivos objetivo o en las vecindades. Entonces, es muy importante establecer en el contrato de polinización qué responsabilidad le atañe a cada parte y qué hacer en caso de esto, porque en realidad es muy común y muchas veces, o por lo menos acá en el país, no hay una legislación muy clara al respecto y no se sabe quién debe responder por los daños. Entonces, es muy importante conversar con los vecinos, ¿no? Nosotros, como yo les decía, queremos es entablar una relación cordial y hacer una transformación de las prácticas para que podamos convivir y esa es la idea. Entonces, hemos tenido experiencias exitosas en cultivos que han transformado completamente sus prácticas de manejo para poder convivir con las abejas. Entonces, sería muy bonito conocer las experiencias que han tenido en sus países al respecto. Creo que acá en Colombia nos falta camino por recorrer en este tema. En Brasil, por ejemplo, pues hay una legislación mucho más dura al respecto, hay unos contratos que especifican qué se debe hacer en caso de que mueran las abejas y pues hay unos responsables muy claros, hay indemnizaciones, hay reposición de abejas y demás. Aquí por el momento no contamos con esto. Y lo que nosotros hacemos es darle recomendaciones y alternativas al agricultor. Entonces, pues sabemos, y como agrónoma lo he vivido y lo sabemos, es que no le podemos decir al agricultor no, no puede aplicar, no puede hacer nada porque están las abejas y ellos dicen, uy, pero el cultivo es mi principal fuente de ingresos, ¿sí? Entonces es más fácil pues dar una alternativa, ¿verdad? Entonces, ¿usted está usando eso? No, pues le sugiero que haga esta práctica, que aplique otro producto, que lo haga en otro horario, que lo haga con otra técnica. Y así podemos mejorar las relaciones. El segundo punto crítico, que es lo que tú hablabas, son las cubiertas y los invernaderos. Entonces, pues las abejas tienen un espectro de visión en la franja del ultravioleta y generalmente pues los plásticos tienen algún grado de bloqueo ultravioleta o incluso hay unos que tienen un grado total de bloqueo de la luz ultravioleta. En este caso es muy importante asegurarse de que ese bloqueo no sea mayor del 20%. ¿Por qué? Digamos, pueden suceder dos cosas. Uno, que las abejas definitivamente pierdan la orientación y mueran pegándole al plástico intentando salir. Y la segunda es que ellas pues se les dificulte encontrar las flores en el mosaico de hojas en el cultivo y pues prefieran definitivamente ir a otra parte donde ellas pues sean más eficientes con el trabajo. Entonces, donde hay cultivos con invernaderos que tienen un bloqueo UV por encima del 20%, pues lo que pueden esperar es que van a tener que usar una densidad mucho mayor de colmenas por hectárea que la que se usaría con un bloqueo menor al 20%. Ese bloqueo UV pues muchas veces se hace por temas fitosanitarios, pero ahora pues hay muchas opciones en el mercado. Ahorita en un proyecto que estamos participando, se cambiaron todas las cubiertas de aproximadamente 7 hectáreas de cultivo, precisamente porque no estaban ingresando las abejas. Entonces, pues para ellos era más rentable cambiar las cubiertas que dejarlas y tener problemas de polinización. Entonces, pues ojalá que esto se haga, digamos, esta observación se haga antes de instalar
esas cubiertas para pues no incurrir en más gastos. Y por otro lado, miren esto tan curioso, este es un cultivo de gulupas en un clima medio acá en Colombia, y el cultivo está completamente aislado del exterior para aislar un insecto que transmite, que es un vector de un virus grave para el cultivo. Entonces, aquí se necesitan abejas, pues el cultivo está completamente aislado del exterior y tienen problemas de polinización o tienen que polinizar manualmente. Entonces, hicieron la introducción de abejas al cultivo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Esto también es un experimento. Las colmenas tienen alternada la piquera. Entonces tienen una piquera hacia adentro y tienen una piquera hacia afuera. Porque definitivamente sí, las que están con la piquera hacia adentro a veces no pueden retornar a la colmena. Entonces hay una pérdida de adultas constante, digamos, no es masiva, pero sí es constante y eso va debilitando pues la colmena. La ventaja es que tiene una piquera exterior, entonces le permite ir a buscar recursos en otros lados y pues para que no salgan todas por un solo lado, pues hay veces que se alternan, entonces se tapa la piquera exterior y se dejan entrar hacia el cultivo y luego se tapa la piquera interior y se dejan ir hacia el exterior del cultivo. Entonces esto está en experimentos, pero pues digamos, se está buscando la forma de proveerle la polinización al cultivo sin tener mucha pérdida de abejas, porque si no se pone la piquera alterna, sí se pierden muchas adultas en este caso. Perfecto, sí, hay muchos países, México particularmente tiene muchos invernaderos que trabajan con el sistema que has dicho. Así que, bueno, sigamos entonces. Sí, por último, el tema del monocultivo. Entonces, lo que hablábamos de la nutrición de las colmenas. Aquí a mano izquierda vemos un cultivo de teca y melinas, es un cultivo forestal, y hay abejas porque el productor quiere diversificar los ingresos de su finca. Sin embargo, pues la diversidad floral en la zona es baja, la disponibilidad hídrica es regular y las abejas estaban sufriendo malnutrición y estaban creciendo muy lento. Entonces nosotros implementamos un sistema de bancos forrajeros para las abejas. Aquí vemos por la mitad de las hileras del cultivo hay un cultivo de botón de oro. Y ese botón de oro pues es una fuente de polen y de néctar alternativa para ellas. En el siguiente surco hay otra especie de forrajera que es la borraja, donde ellas consiguen miel, y en la siguiente hilera otra vez está el botón de oro. Entonces esto es un sistema agroforestal combinado con las abejas que nos garantiza producir miel, polinizar, bueno, ellos tienen ahí un cultivo de cholupa que también es objetivo y también nos permite garantizar pues una nutrición adecuada para las abejas. Esto nosotros lo podemos implementar en todas partes, hacer bancos forrajeros de alimento para las abejas. Aquí a mano derecha vemos que este cultivo de arándano tiene unos vallados, tiene unos andenes que en época de lluvia pues se llenan de diente de león, de arbences. Entonces nosotros no las quitamos de ahí, sino que le permitimos a las abejas visitar esas flores y aparte pues se siembran otro tipo de flores. Entonces aquí va digamos el servicio que nosotros podemos brindar de no solamente poner las abejas y ya, ¿cierto? De llevar las abejas, alimentarlas y decir, mire, las abejas están yendo al cultivo, sí, pero aparte de eso, estamos enriqueciendo una zona para que naturalmente visiten las abejas nativas y garantizando también una salud para las abejas que estamos llevando, ya sean nuestras abejas, que en ese caso pues sería
casi que un deber, ¿verdad? Y por el lado de las empresas que adquieren, digamos, una responsabilidad ambiental de cuidar nuestras abejas o las abejas de ellos y de hacer sitios amables o espacios amables para las abejas nativas. Entonces, ojo con el monocultivo, ojo con la nutrición de la colmena. Esos son factores importantísimos a la hora del servicio de polinización. Esta ha sido, digamos, la experiencia personal y empresarial que hemos tenido acá. Realmente el recorrido ha sido corto porque este cultivo es nuevo en Colombia. Yo llevo trabajando 2 años en esto, hace 2 años me gradué de la universidad, entonces me gustaría, por supuesto, conocer sus preguntas y si puedo aportar en algo más, aquí está mi contacto, mi número de teléfono, más 57, y me pueden escribir a este WhatsApp, y mi correo personal. Eso es todo, amigos. Muchas gracias a los que asistieron y espero sus preguntas. Dale, sí, y te damos un respiro, un segundito, Zaida. Así que, si quieres, me gustaría que pongas, porque siempre ponemos de fondo alguna foto, y creo que la foto que más nos va a caracterizar y llamar la atención es la que tú tenías, un arándano Sí. visitado por las abejas y uno sin las abejas, y dejamos ese de fondo para que empiecen las preguntas. Siempre las primeras preguntas trato yo, así mientras que los apicultores van hablando o viendo el tema de qué preguntas. Quería comentarte, ¿sí? Ya las respondiste, pero bueno, yo las tenía previamente ¿cómo se llama? A la conferencia, y es lo siguiente. ¿Qué flores son competitivas en el arándano? ¿Qué flores vos decís que no se pueden poner? Porque yo te iba a decir, ¿qué flores atrayentes? Recién las dijiste. ¿Y qué flores pueden ser competitivas que puedan llegar a perjudicar a una producción o explotación de arándano? Bueno, digamos que eso no nos debiera preocupar mucho si nosotros cumplimos con la densidad de colmenas adecuada por hectárea. Eh, la densidad recomendada para el arándano son 7,5 colmenas por hectárea, y si hay cubiertas con bloqueo UV, ese número puede incrementar a 10 o incluso 12 colmenas por hectárea. Con unas colmenas que cumplan digamos, los estándares adecuados de polinización, que son cajas que tienen más de 15,000 forrajeras, pues no deberíamos tener problema de competitividad. Hay algunas técnicas que se usan, como por ejemplo poner flores menos atractivas en las hileras del cultivo. Aquí digamos que no es muy usado porque eso puede ser, digamos, desfavorable en cuanto a sanidad para el arándano, porque alberga trips o son hospedantes alternos de hongos y otros insectos. Entonces, no se hace así. Por ejemplo, acá en la finca donde se realizó el experimento, había aquel cultivo de espárrago, y ese cultivo de espárrago atraía demasiadas abejas, muchas abejas hacia allá, porque pues era una fuente de polen muy atractiva para ellas. Sin embargo, lo que nosotros hicimos fue poner primero colmenas novatas, o sea, reinas jóvenes en las colmenas, que estén visitando por primera vez el arándano, y ojalá ponerlas cuando la floración pues ya esté por encima del 40%, entonces ya el cultivo se hace más atractivo para ellas, y pues hay una cantidad de forrajeras importante para ir al cultivo. Y segundo, ubicarlas a la distancia adecuada, entonces tratar de que las colmenas estén a menos de 100 metros
del cultivo objetivo. Igual pues no podemos evitar que ellas visiten otras flores, también esa es la idea, ¿no? Perfecto. Bueno, me estás respondiendo automáticamente todas las preguntas porque después venía qué incentivación le ponían al arándano, ya lo explicaste. Mi cuarta pregunta era cuántas colmenas por hectárea. Y ahora mi última pregunta, y después vamos con la gente que nos está viendo, es ¿qué aplicaciones hacen? ¿Sí? ¿Y qué enfermedades se encuentran en los arándanos en el momento de que hay abejas? Sí, aquí se hace control biológico para trips, para ácaros, con ácaros depredadores, y el problema, digamos, principal en cuanto a sanitarios son los hongos, botritis y antracnosis. Eh, Realmente, pues como los estándares de exportación de la fruta son tan altos, las aplicaciones de productos tóxicos para las abejas, afortunadamente no son comunes. Se usan extracto de quillay, extracto de neem, que son productos que se pueden manejar fácilmente en el cultivo cuando hay abejas. Entonces se toman precauciones como aplicar en las primeras horas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. En el caso de que no se pueda hacer así, se tapan piqueras. Entonces se tapan piqueras tipo 5 de la mañana, se hace la aplicación temprano en la mañana, se deja secar el producto y una vez esté seco el producto ya no hay ningún problema, se vuelven a abrir las piqueras después del mediodía. Entonces, realmente no, aquí hay un clima que también favorece el uso de estos productos. Eso sí, pues la intensidad en que se usan estos productos en comparación con otros, otros controladores que son tóxicos para las abejas, pues la eficacia es menor. Pero realmente ellos lo tienen que hacer porque así se los exigen las certificaciones. Perfecto, porque justo venía acá esta pregunta que decía, ¿qué agroquímicos existen que no dañen las abejas? Entonces, el problema más de pérdida de abejas es por Por una las mal... vecindades, ¿Cómo? Perdón. por los vecinos. Perfecto. Quedó, ¿cómo se llama? Bien explicado. A ver, les pido a Oscar, a Fernando, que hagan preguntas más pequeñas porque si no, no las puedo poner porque no entra todo el texto y, y queda la conversación por la mitad. Acá nos preguntan, ¿puede ser que el polen de arándano es muy pesado? Discúlpame, no te escuché muy bien. ¿Puede ser que el polen de arándano es muy pesado? Hola, Hola, ¿me escuchas? hola. Yo te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? ¿Me estás escuchando, Zaida? Yo te escucho perfecto. A ver, justo se... Vamos a ver si la recuperamos. Hola, Ahí ya. Ahora sí, ¿me escuchas? ahora sí. Ah, perfecto. No, yo te escuchaba perfecto. Dice si puede ser que el polen de arándanos es muy pesado. Sí, sí, el polen de arándano es pesado. También es pegajoso. Se te escucha con un delay. Perdón. A ver si. ¿Tú me escuchas bien, Zaida?
A ver, espera que te... A ver, El- ahora... No, tienes te quedó, ¿cómo se llama? sí, A el ver, ahora polen, aló. sí. Sí, el polen de arándano es pesado y también es pegajoso. Eso también impide que, por ejemplo, se polinice por el viento, porque es difícil que se transporte por ese medio. Perfecto. A mucha gente le quedó la idea, y te dice, excelente charla. Esta técnica de medición de aislamiento parcial y total de flores y medición de frutos, ¿se puede hacer en todos los cultivos o nada más en el tema en el tema de arándanos? Se puede hacer en todos los cultivos. Eso sí, pues hay que tener en cuenta eh, sobre todo la sincronía de la floración y los tiempos. Entonces, por ejemplo, hacerlo en aguacate, pues hay que evaluar cuántas flores hay que evaluar en el aguacate para poder tener un resultado confiable, pero se puede hacer en todos los cultivos. Perfecto. ¿Y el tiempo de floración que tiene el arándano ahí en Colombia? Porque en Argentina, en Chile, que tenemos los climas muy marcados, tiene una determinada floración y tú me dijiste que ustedes casi todo el año podrían Todo el hacerlo. año. Sí, Pero señor. la floración, ¿sí? De una determinada planta, ¿cada cuánto te florece? Eh, Aquí depende mucho de las podas, pero por lo general tenemos todos los estados de la flor simultáneamente. Entonces hay arbustos que siempre tienen frutos de cosecha, siempre hay botón, siempre hay flor rosada, flor abierta y hay cuajas. Entonces, más bien depende de las podas. Entonces acá lo que se hace es programar las podas para tener cosecha en un determinado tiempo, ¿verdad? Entonces, si se demora 60, 75, 90 días, dependiendo la variedad de arándano, entonces se hacen podas más radicales o se hacen podas laterales nada más. Entonces, aquí es más fácil, digamos, programar esa cosecha por lo que está todo el año, pero siempre tenemos todos los estados del arándano superpuestos en una misma planta. La hacen escalonada para que puedan tener Sí, pues continuamente. sí, por ejemplo, acá lo que se busca pues es tratar de sacar el mayor volumen en contrastación. Sí, porque por decir, la mayoría se exporta a Estados Unidos, entonces pues no, se trata de sacar la mayoría pues a final de año. Perfecto. Me están preguntando acá, ¿sí? También faltaba una parte. ¿Cuánto se cobra por colmena para polinización en tu país? Bueno, pues acá no hay un, digamos, no hay un precio establecido, por lo menos en el arándano, como les contaba, como se produce todo el año, pues para el agricultor no es rentable alquilar pues una colmena todo el año. ¿Sí? Sino que ellos compran sus propias colmenas y nosotros prestamos el servicio de asistencia, hacemos las mediciones, las revisiones y todo, digamos, lo que implica como tal el servicio, pero las abejas son de ellos. Aquí he conocido el caso de un apicultor que alquila las colmenas y, a ver, yo hago la cuenta de cuántos dólares es esto. Aproximadamente $75 por colmena, ¿Por cuánta cantidad de tiempo? por 3 meses. O sea, no, ese es el costo mensual. Así que te dan $210 por colmena, sería, si tu trabajo es de 3 meses. Sí, sí, señor.
bueno, los argentinos, digamos, o ya estamos o apagando el celular o llamando a las empresas o llenando los grupos de WhatsApp, de Facebook y de todo, porque, digamos, se manejan en otros países unos valores totalmente, pero abismales en lo que respecta a precios de polinización, ¿sí? Pero bueno, por eso Sí. sirven Ahora, hacer bueno, estas charlas pero bueno, internacionales, ¿sí? también es importante anotar ahí que o sea, él cobra ese precio porque prácticamente pierde sus colmenas. O sea, él lleva sus colmenas grandes y le entregan, si le entregan un núcleo es porque estuvo de buenísimas, mejor dicho, ¿sí? Prácticamente él alquila su colmena para que muera toda, porque en los cultivos aplican muchos agrotóxicos, entonces prácticamente él está vendiendo también su colmena, ¿sí? Porque lo normal, digamos, en otros, pues no he conocido así casos de aquí el servicio es muy incipiente, pero el otro día, así haciendo una cuenta, más o menos de $30 o $25 mensuales, que es más o menos como lo que se paga en otros países, ¿verdad? Perfecto. Acá una pregunta que nos hacen, ya le hicieron cuando hicimos con el tema del aguacate en otras charlas, pero bueno, hay gente que se conecta, quién sabe, por primera vez al canal o ve esta primera conferencia. ¿Cómo se prepara el jarabe de aromatizado? Sí, nosotros vamos al cultivo en horas de la mañana y recolectamos flores que estén recién abiertas. Uno se da cuenta que está recién abierta porque la corola, la parte blanca, se ve muy fresca, brillante, turgente. eh, Hay olor, o sea, están supremamente olorosas las flores, entonces recogemos 50 flores, bueno, dependiendo la cantidad de jarabe, esas 50 flores son para alimentar aproximadamente 15 colmenas y hacemos el jarabe normal con azúcar y agua, 2:1 y machacamos las flores. Si se puede hacer con licuadora, excelente. Si no, simplemente con un mortero, con la palanca y el balde, dejarlas bien espichaditas, mejor dicho. Y se le revuelven al jarabe, se filtra y luego se alimenta internamente. Con alimentador o el método que usen, Sí, no hay problema. yo utilicé dos métodos. Uno fue esparcir como si fuese con un spray, ¿sí? Sí. Y, Nosotros alimentamos con 1 litro por colmena y de ese litro usamos una proporción, digamos una pequeña parte, deben ser unos 100 mililitros para hacer aspersión sobre las abejas adultas en el centro de la caja. claro, porque, digamos, por mi experiencia, si le pones nada más que en el alimentador, lo que te encuentras es que poca cantidad de abejas y van a tardar más en comunicarse. Exacto, es más para incentivar esa comunicación, sí señor. En cambio, cuando le pones el aspersor, ellas necesitan sí o sí limpiarse y no se pueden autolimpiar. Entonces necesitan de otra abeja y bueno, la comunicación sobre ese tipo de incentivo o de aroma especial hace que salgan. Por eso esa era mi experiencia y quería hacerte esa pregunta. Bueno, acá algunos que, digamos, quieren reiterar, ¿cuántos kilogramos por planta con polinización y sin polinización se consigue? Bueno, pues eso depende mucho también de la variedad, de la variedad del... Hola, hola. Hola.
¿Me escuchás? Hola, ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto, ¿eh? sí. eh, Estaba diciendo que pues depende mucho de la variedad, el rendimiento, entonces por eso nosotros lo medimos en porcentajes, ¿sí? Entonces podemos esperar, bueno, digamos, en estas variedades que nosotros hicimos el experimento, pues, por ejemplo, en esta Chart Blue un 100% más y en Emerald un 50% más. Perfecto. Algunos dicen que la mortandad de abejas llega al 60%. ¿Puede ser en el tema de arándanos? De mortandad en... De abejas. ¿Por qué razón? ¿Por Y, agrotóxicos? digamos, a nivel general, ya sea por un tema de mala alimentación, falta de alimentación, carencia de la parte proteica, después el tema de agrotóxicos, ¿tienen un porcentaje? ¿Analizaron el porcentaje en costo-beneficio de la mortandad que pueda haber? Bueno, pues acá en Colombia, como les contaba, no hay unos cultivos tan grandes. En realidad, el más grande que hay en el país tiene 70 hectáreas de extensión y el que le sigue tiene 20. Entonces, Claro. en realidad son, digamos que no, no clasificarían como monocultivo total, ¿sí? Porque las abejas, pues, para los apicultores, las abejas recorren un radio de 3 kilómetros alrededor de la colmena buscando alimento. Entonces, pues no, digamos, no se alcanza a cubrir este radio solamente con arándanos y pues hemos tenido experiencias positivas con los bancos de forraje para las abejas. En realidad las pérdidas que hemos tenido por colmenas ha sido siempre por agrotóxicos. Eh, en una finca por aplicación de fipronil, en un cultivo vecino, en otra finca por aplicación de clorpirifos. Entonces, en esos casos, pues sí hemos tenido, o sea, lo hemos confirmado y hemos contrastado con los productos que se aplicaban en la finca y no coinciden. Entonces, pues ha sido por aplicaciones externas a la finca. Como consecuencia de la malnutrición, pues nosotros de todas formas, en las épocas de escasez, suplementamos la alimentación, eh, pero como les digo, los cultivos son realmente pequeños, hay buena diversidad y por el momento se han desarrollado las abejas satisfactoriamente. No hemos tenido una mortalidad así grande, no, Y no las sé. tortas ¿qué? Sí, tortas de miel y polen. Acá, pues realmente casi no usamos harinas ni otros suplementos. Se usa yema de huevo, levadura en algunos casos, pero por lo general polen y miel. Perfecto. Bueno, Seira, te voy a poner en pleno para que de los apicultores te agradecemos mucho, muy interesante la conferencia. A todos les decía, compartan este video, pónganle like a Zaira para despedirla. Me gustaría que nos llevemos una linda experiencia que nos mudó en el día de hoy. Y bueno, Sai, voy a poner en primer plano para que te despidas de los apicultores que estuvieron hoy casi 2 horas contigo, ¿sí? Gracias.
Ya estás. Ya puedes Dejar de compartir, ya, perdón. Sí, bueno, ya a los apicultores. Muchas gracias a todos los que participaron de la conferencia. Gracias por sus preguntas. Espero poder compartir también otros espacios de apicultura sin fronteras. Muchas gracias por la invitación. Para los que quieran contactarme, les dejé mis datos y pueden seguirme en las redes sociales como New Ecology SAS. Ahí me pueden encontrar, se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias nuevamente y Rodrigo, muy agradecida, estoy muy agradecida contigo. Muchas gracias por el espacio y por su participación. Muchas gracias. Bueno, gente, muchísimas gracias. En el día de hoy tuvimos una charla muy, pero muy interesante.